Hola, muy buenos días. Estamos aquí con Silvia López Casas. Ella muy amablemente nos va a acompañar en esta entrevista para hablarnos un poco de los impactos y los efectos que pueda tener pues estas acciones, estas intervenciones que están teniendo sobre el río Orito. Ella se va a presentar es efectivamente ahora para que un poco conozcamos los pergaminos de quién es quien nos está hablando para efectivamente saber a ciencia cierta que tiene mucho para aportarnos en esto de conservar nuestros ríos. Silvia, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Silvia López Casas, soy bióloga y doctora en ecología de ambientes acuáticos continentales. Yo trabajo pues hace ya casi 20 años en ríos y con biodiversidad acuática de agua dulce o continentales, o sea, no marinos. Y bueno, pues soy la ecóloga de agua dulce para la región Andes-Amazonía-Orinoco de WCS o Wildlife Conservation Society, una ONG que se dedica a la conservación de la naturaleza. Muchísimas gracias, Silvia. Y tengo entendido que tu trabajo ha sido mayor, con mayor medida en la región amazónica, investigando todos estos ecosistemas, todos estos ríos en la región amazónica. Sí, digamos que yo, parte de mi vida ha sido dedicada a la Amazonía y otra parte a la cuenca del Magdalena. Igual los dos son ambientes, pues como de gradientes altitudinales que nacen en los Andes y digamos se extienden hacia unas planicies que son pues los valles. Uno es hacia las planicies amazónicas y el otro es hacia pues, el Valle del Magdalena, pero digamos que si bien biogeográficamente comparten biota, en cuanto al el funcionamiento del ecosistema, pues todos los ríos, digamos que más o menos con estas características funcionan igual, Pues ¿cierto? muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí acompañándonos. Y ahora sí entremos en materia, Silvia. El río Orito, pues es un afluente, un tributario del río Putumayo y por consiguiente está en la cuenca del río Amazonas. Mm. Nace en los Andes, por supuesto, en estas tierras entre Nariño y el Putumayo, tiene alrededor de 108 kilómetros en su trayecto y tuvimos la oportunidad de que tú estuvieras acá y lo conocieras porque estás haciendo una investigación sobre migración de grandes bagres en la Amazonia y estuviste levantando unas muestras. ¿Cómo te fue en el levantamiento de esas muestras? Lo hicimos en Parker, ¿no? Sí, pues realmente yo no conocía el río Orito, me sorprendió como su belleza realmente. Y pues me pareció que es un río que a pesar pues, de que la parte alta de la cuenca del Putumayo es quizás la más intervenida de toda la cuenca del río, de lo que comprende la cuenca del río Putumayo y igual es un río que se encuentra relativamente todavía en un buen estado de conservación, tiene bajas tasas pues, como de sedimentación, la carga de sedimentos, digamos que no ha sido aumentada como en otros ríos el mismo río Putumayo, en su paso por algunos municipios, lleva una carga de sedimentos muy alta debido pues, a las acciones antrópicas. Entonces es un río pues que es muy bonito y tuvimos pues como la oportunidad de estar allá tomando las muestras para este proyecto de ADN ambiental para identificar pues como las áreas de desove de los grandes bagres y pues nos fue muy bien. Ahora en este momento estamos pues como en la parte de laboratorio haciendo los análisis digamos de estas muestras que tomamos. Todavía no tenemos resultados, pero bueno, esperamos tenerlos pronto para compartírselos. Perfecto, Silvia. Comentarte adicionalmente que este río Orito, de alguna manera, en su cuenca alta, está, digamos que tiene un nivel de protección interesante porque está colindando con el santuario del Parque Nacional, el santuario de plantas Y y medicinales probando. Orito Inguiande. Y adicionalmente, al lado, al otro de sus lados está, pues, dos grandes resguardos, el resguardo del pueblo en Vera, el Altorito y Tzimorna.
Entonces, eso ha generado un nivel digamos, de protección en su cuenca en la parte alta. No obstante, el tema de la ganadería, el tema de los cultivos de uso ilícito y la deforestación en sus bosques de ribera, pues ha generado efectos que han ido cambiando un poco el cauce del río Orito. Pues ese es un río el cual conozco hace muchísimos años, ahí tuve experiencias maravillosas y hoy está teniendo un trabajo que están realizando y es que desviaron, canalizaron y desviaron el río Orito a la altura del puente y el objetivo es un poco, pues, efectivamente controlar las aguas para poder hacer trabajos que permitan reforzar las bases en donde está sostenido este puente. Este es un puente que se hizo en los años 80, lo hizo la Texas Petroleum Company, luego se lo legó como parte de su infraestructura a Ecopetrol, pero hoy es parte de la red municipal del municipio de Orito. Hay una preocupación muy grande porque además de los efectos que ya se han venido dando, para contarte, por ejemplo, que a aguas abajo de donde hiciste la muestra, en dos territorios, específicamente en un predio que es un resguardo que se llama el resguardo Aguá del pueblo Aguá, y más abajo en una población que se llama Buenos Aires, el río ha empezado a socavar y a generar unos niveles de erosión grandísimos que ya, por ejemplo, en el caso de estas dos comunidades, muy seguramente les tocará que desplazarse a otros sitios por efecto de eso. Y algunas personas han planteado que eso obedece a las intervenciones que se han hecho, pues, cuenca arriba, en la parte alta. No, ni qué decir del tema de la biodiversidad, pues que tú conoces bastante, en un ejercicio que se hizo investigación fue muy interesante conocer que hasta mediados de los 70 y precisando los 80 hay reportes de que subía el bufeo, el delfín rosado, subía hasta esta parte más o menos por el kilómetro, por el punto que se llama el 20, que es alrededor de unos 10 kilómetros más abajo donde tú hiciste el levantamiento de la muestra. A partir de esto, ¿qué nos puede contar de los impactos y efectos que va a tener en su cauce, en su lecho, en su biodiversidad el río Orito por cuenta de esta intervención que se está realizando? Bueno, digamos que son varias cosas, ¿no? O sea, digamos que si en este momento se encuentran como realizando las pues actividades como de refuerzo del puente, ahí como que saltan varias cosas, ¿no? Lo primero es como quizás como que sería interesante conocer como el proceso de identificación de los impactos que realizaron pues para el proyecto, ¿cierto? Muchas veces para los ríos todavía en muchos lugares, digamos, o bajo algunas concepciones, no son considerados sistemas ecológicos y pensábamos que simplemente pues porque haya agua hay un río, ¿cierto? O sea, o hay un sistema ecológico y no pensamos como en los impactos que pueda tener, como canalizarlo, cambiar el cauce y estos, pues, y digamos, actividades o estas acciones pueden tener impactos muy fuertes, no solo eh, pues en el lugar, digamos, en el que se realizan las acciones y la biodiversidad que vive ahí, porque entonces los ríos sí tienen una gran cantidad pues como de fauna y biota que es bentónica, que vive en el fondo de los ríos y que se ve directamente afectada cuando tú cambias el cauce, ¿cierto? Y que tiene además muy bajas tasas de movilidad. Entonces, pues son macroinvertebrados acuáticos que mucha gente dirá, bueno, pero no son tan importantes, pero resulta que sí son muy importantes porque en general los macroinvertebrados acuáticos son y también las bacterias y hongos que viven en esos fondos de los ríos son los responsables directos de la calidad del agua. O sea, entonces nosotros podemos vertir cosas y ellos son unas máquinas depuradoras de la calidad de agua, digamos, son los digestores de todo lo que le cae bien sea pues como de forma natural, que son las hojitas, los palitos, animales o otros organismos muertos. Ellos se encargan de descomponerlo, de filtrarlo y digamos, de que el río no sea un río muerto, sino como que siga manteniendo pues como la calidad de vida. Y
la calidad pues, del agua que sostiene el resto de la vida que hay ahí, ¿cierto? Pero además, entonces, nosotros, pues como resulta que los ríos son transportadores, entonces ellos transportan el agua, pero también transportan pues, sedimentos, materiales, contaminantes y también transportan los impactos. Entonces, por ejemplo, tras, cuando yo Dame un hago segundito, una... Silvia. Ok, Volvemos, Silvia. Entonces nos estabas contando que finalmente estos macroinvertebrados son los que garantizan que el río mantenga en sus condiciones de la calidad para calidad que, del, exacto. para nosotros y para el resto de la vida, ¿cierto? Pero además, entonces, los ríos, cuando tú transformas el lecho, transformas como la forma en que se transporta el agua a lo largo, pues, como del canal del río, tienes impactos que se mueven aguas abajo del lugar en el que tú realizas las acciones. Entonces, y digamos que un río es un sistema de energía y cuando tú, pues de transporte de energía, y cuando tú cambias cómo se mueve, digamos, cambias el lecho, vas a modificar cómo esa energía que lleva el agua, digamos, impacta aguas abajo. Entonces, cuando tú cambias la dirección del río, esto va a obligar al río a buscar una nueva configuración, ¿cierto? Que seguramente es la que tiene, digamos, pues que seguramente no, que siempre cuando mueves un cauce del río, tú tienes impactos aguas abajo y entonces ahí se crean nuevos procesos de deposición, o sea, ahí se crean islas donde antes no habían y se crean procesos erosivos donde antes no los había, porque el río está buscando como, uy, me modificaron acá y el río siempre busca como el agua busca pasar por donde menos le cueste. Entonces, cuando tú lo modificas y la haces pasar por donde le cuesta más, el agua tiene que buscar esos nuevos caminos y en esa búsqueda es que genera esos procesos erosivos nuevos. Entonces, muy seguramente esto, pues como esos procesos erosivos que mencionas están relacionados de pronto no solamente con esa actividad del desvío, sino con otras actividades, por ejemplo, la extracción de material del río para construcción, incluso la deforestación de las riberas tiene impactos también en la forma en cómo llega el agua y la cantidad del agua que cae al río cuando hay, por ejemplo, una lluvia. Y todas esas cosas son las que modifican las que hacen que el río busque reconfigurarse y que genere estas, digamos, problemáticas. Una anécdota que quiero comentarte, digamos, quizá no suene como anécdota, y es que qué día pasé por el puente y vi una cantidad de personas que venían con paquetes, y venían con paquetes, pero hartas personas, y lo que traían eran pescados, cuchas Ajá. generalmente. Y parece ser que pues en este transepto que se interrumpió el flujo del río, pues ahí quedaron como entrampadas, yo no sé, Atrapadas. atrapadas allí, pero eran por miles que estaban generando esto. Pues por fortuna algunos de ellos la gente los pudo recuperar, seguramente para alimentarse, porque se hace un caldo muy delicioso con esas cuchas. Sin embargo, nos queda el sinsabor y la duda, y eso en términos de los efectos sinérgicos de lo que se va acumulando, eso cómo va a revertir frente a la dinámica y el comportamiento de la biodiversidad en el río. ¿Tú podrías contarnos algo al respecto, Silvia? Pues mira, por ejemplo, las cuchas son unas de las especies que se sabe que tienen impactos fuertes, como en la transparencia del agua, porque ellas como que son raspadoras y ellas van comiéndose como los sedimentos, las cosas, pues raspan el fondo, raspan las piedras, raspan las superficies. Y en ese raspar, digamos que ellas ayudan como que a minimizar como la cantidad de sedimento que hay disponible o que se acumula más bien en el fondo de los ríos. Estos sedimentos, entonces cuando tú quitas y eliminas estos sedimentos, estos animales, pues que son como unos controladores de los sedimentos, pues entonces los sedimentos comienzan a acumularse en mayor medida. Y cuando esto pasa,
esos sedimentos, el exceso de esos sedimentos mata a los macroinvertebrados acuáticos como pues como pequeños insectos porque se les obstruyen las branquias y mueren prácticamente ahogados por la carga de sedimentos. Entonces ahí comienza una sinergia, digamos, una reacción en cadena pues, de cosas negativas que van a impactar pues como la calidad del río y la biodiversidad en ese lugar y aguas abajo del río. Pero pues además si las sacaron así como en vez de reubicarlas, pues que sería lo que, por ejemplo, eso que tú me cuentas, a mí lo que me dice es que no hubo un estudio de impactos ambientales, ni ningún esfuerzo de mitigación de los impactos, porque en una actividad de este tipo, lo que normalmente, cuando hay desvíos de ríos para obras de infraestructura, normalmente hay rescate de los peces. Y entonces, eso mismo que hicieron las personas, que es coger los peces atrapados, pero para devolverlos al río, ¿cierto? No para extraerlos todos. Entonces, ya a mí pues es claro que no hubo estudio de impactos ambientales ni ningún esfuerzo por mitigarlos. No, y adicionalmente, Silvia, para comentarte, pues seguramente también lo estarás padeciendo, estos calores inmensos que estamos teniendo, llevamos cerca de 20 días de un verano intenso en esta región, de hecho ya se está racionando el agua en el acueducto municipal porque la vertiente, el afluente donde se toma, pues efectivamente está secándose. Entonces, imagínate, bajó el nivel de las aguas. Evidentemente para las obras pues resulta adecuado, pero en términos de los impactos y como tú sugieres, seguramente por lo que te acabo de contar, pues no hubo un estudio de impacto ambiental para poder hacer una reubicación de estas especies y que ellas siguieran Mm. cumpliendo pues esa labor. ¿Qué Pues podemos? además hay otra cosa y es que normalmente muchas de las obras que ocurren en ríos buscan pues con infraestructura como puentes, represas, diques, generalmente se asocian al periodo de aguas bajas pues porque es más fácil manejar menos agua, ¿cierto? Pero también es una coincidencia que pues muchas migraciones de los peces tropicales coinciden, o digamos lo que se conoce como las subiendas, coinciden con estos periodos de aguas bajas. Entonces también cuando, pues a veces hay un impacto que es magnificado porque resulta que en estos momentos se están concentrando mayores cantidades de peces que están realizando movimientos migratorios en los cauces principales de los ríos. Pero digamos que no sé si este podría ser el caso del río o, por ejemplo, del río Orito. A veces entonces, cuando hay como cambios en los ríos durante estos periodos, pues los peces que normalmente entraban a reproducirse al río Orito y que vienen desde las partes más bajas, pues no van a entrar porque dicen, uy, esto está como enrarecido, y buscan otro tributario por el cual hacer la subida. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Silvia, por ese panorama que nos has contado. Y como dijo un campesino en una entrevista, mucha problemática, ¿por qué no entramos a la solucionática? Nos dijo. Entonces, la idea es un poco, Silvia, preguntarte cuál es el paso a seguir, qué debería hacer tanto la autoridad ambiental, las instituciones que corresponden, la sociedad civil, las organizaciones ambientales para ayudar un poco a mitigar pues los efectos de estas acciones, de estas obras que ya se están adelantando en esta parte del río. Sí, pues mira, ahí hay varias cosas, ¿no? Como lo primero es que cuando cuando ya comienza a haber procesos erosivos en los ríos, muchas veces lo primero en que lo que se piensa es como en obras de infraestructura gris. Ay, construyamos un jardillón, hagamos esto, hagamos como arquitectura dura, ¿cierto? Y lo que ya se sabe y está comprobado, y por eso se están desmontando esas tipos de estructuras en países como Europa, pues en países europeos y países como pues, Estados Unidos, Australia, es que las mejores soluciones son las soluciones de infraestructura verde o en algunos casos pues como de una mezcla de las dos, pero no solo infraestructura gris. Eh, la infraestructura verde, entonces lo que busca es como recuperar o usar el poder de la naturaleza, que es lo más eficiente, digamos, para recuperar esas funciones. Entonces, se hacen cosas como, como con manejo como de grandes estructuras de madera
que ayudan a disminuir las tasas erosivas y del agua, ¿cierto? Y que incluso ayudan a estabilizar las riberas. Estos son procesos de ingeniería, no es que es un chamán, pues como alguien que se lo está inventando sin demeritar a los chamanes, pero pues como que no es alguien que, digamos que todo esto tiene un conocimiento como el que podría tener un chamán de la naturaleza, pero entonces estos son como ingenieros o pues y personas que se dedican a la modelación hidráulica con estructuras naturales para minimizar los impactos de la, pues de los ríos. Incluso muchas veces los pescadores dicen, no, es que toca modificar el río allí, toca hacer, pues como él viene con fuerza acá y por eso es que se está comiendo el río aquí. Es ese tipo de análisis que los pescadores hacen de manera muy natural, digamos, entonces se usan para y se ponen estructuras como grandes troncos, se construyen como unos entramados de madera y además se hace restauración, digamos, de las riberas, de como una especie de reforestación con especies adecuadas que enraizan muy bien, que retienen los suelos y se recupera, digamos, la función de las riberas y del cauce del río. Entonces esa es como la primera cosa, ¿cierto? Como que lo primero que tenemos, a lo que se tiende es pensar en cosas, en diques, en cosas duras y ya está demostrado que no es la solución. Lo segundo es que eh, es muy importante, o sea, es muy importante reconocer que cuando ya hay estos procesos es porque hay afectaciones fuertes, ¿cierto? Entonces, otra cosa que hay que hacer, además complementaria, porque si no tampoco va a tener efecto nada de lo que hagamos, es buscar las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, y buscarlas y tratarlas. Recuperar la vegetación de ribera de los ríos, eso ayuda un montón a estabilizar los cauces y digamos que ayuda a regular la entrada del agua durante las lluvias, que es una de las cosas que pues como que modifica también como las tasas de erosión de los ríos. Lo otro es como también restaurar como, o realizar como eh, hay, digamos, algunos tipos de infraestructura verde en las que, que ayudan a aumentar la infiltración en las laderas, no necesariamente como en el río, pero sí en las laderas. Y hay restauración de los nacederos de agua o de los puntos de infiltración del agua, de donde se recargan los acuíferos, todo este tipo de acciones, digamos que son acciones a escala de paisaje, no como puntuales en un pedacito del río, sino que piensan como en cómo restaurar el estado de la cuenca, son las que realmente van a ayudar y van a mitigar todas estas, pues como los impactos que están ocasionando este aumento, estos procesos erosivos en el río. Sí, de alguna manera, pues hay un miedo generalizado en la población porque es que sobre el río Guamués un puente con características similares pues, se cayó por efecto también pues, del socavamiento que hizo el río porque es un río muy pendiente con mucha fuerza. Y claro, como uno ve que se cayó el río, pues cree que lo que hay que hacer es mejorarle la base, la tubería que lo soporta y no pensar en estas obras que, como tú dices, en términos de paisaje, nos ayudarían a, primero, minimizar efectivamente el impacto, los costos y tener un impacto a largo plazo. Silvia, ¿qué más podríamos seguir avanzando en este tema como para dejar la información y que la gente común y corriente podamos entender que también nosotros podemos hacer algo por el río? Pues, o sea, yo creo que hay cosas como por el río que son como, digamos, simples y es como, por ejemplo, que los ríos no sean depósitos de cosas, ¿no? Entonces, muchas cosas, muchas veces, pues como lo que no queremos va al río y eso aplica para muebles, electrodomésticos, colchones, eh, como o restos de demoliciones de casas, entonces todo eso lo echan al río como porque es súper fácil, ¿no? Yo boto ahí, el río se lo lleva o el río que ve qué hace.
Entonces, esto es una cosa. Lo otro de verdad es la restauración de las riberas, del bosque ripario, recuperar los bosques riparios y son pues con especies que sean, digamos, que en otras partes del mismo río pertenezcan, que uno vea, este es una especie que normalmente se encuentra en las riberas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa es una especie que tolera la inundación, que tiene que enraiza fuerte, que tolera una capa freática alta, es decir, que sus raíces pueden soportar alta humedad sin podrirse, porque hay muchas especies que no cumplen estas características. O sea, yo no puedo sembrar cualquier especie en la ribera del río, son unas especiales, ¿cierto? Por eso se llama vegetación de ribera o bosques riparios, porque son ligeramente diferentes a los que nunca se inundan, a los que nunca les toca el agua del río, digamos. Lo otro es como el uso, las concesiones de agua. Entonces, la cantidad de agua también es muy importante para el río. Hacer extracción excesiva o botarle, descargar aguas de otras cuencas, o sea, como hacer trasvases de aguas de una cuenca a otra, también tiene impactos en los procesos erosivos, en cómo pues como se transporta el agua en ese canal. Y por último, digamos, la construcción de no querer modificar el cauce del río, como, ay, le voy a poner acá una barricadita para que yo haga mi piscinita natural, o voy a no modificar el lecho del río. Estas modificaciones siempre tienen impactos aguas abajo, en aumento de la erosión o aumento en la deposición de sedimentos. Perfecto, muchísimas gracias Silvia por acompañarnos. ¿Y cuándo te vamos a tener por acá de nuevo en estas tierras para que nos cuentes los resultados de esta maravillosa investigación que estás haciendo sobre la migración de los grandes bagres que tengo entendido por el artículo que me compartiste en El Espectador, hasta 11.000 kilómetros navegan estos bagres desde el océano, del estuario en el océano Atlántico hasta llegar hasta por acá, ¿no? Hasta nuestras tierras casi. Sí, pues realmente creo que puede ser un poco más porque ellos salen del estuario, van a los Andes y luego se devuelven al estuario, pues cuando lo logran, cuando no son pescados en el camino. Entonces realmente son migraciones casi de 14.000, o sea, o sea, pueden ser 12.000, pensando como en el ida y vuelta, ¿cierto? O sea, realmente por eso es la mayor migración continental del mundo. No hay ningún otro pez de agua dulce que haga una migración de esta magnitud. Entonces, bueno, pues realmente esperamos como tener parte de los resultados a finales de este año, y tan pronto los tenga, pues nuevamente te los compartiré y a ver si podemos ir a hacer la divulgación de los resultados en vivo y directo. Perfecto. Silvia, seguramente es mucho lo que tú nos puedes seguir aportando en la comprensión del comportamiento de los ríos, de su biodiversidad. Eh, Te hago de una vez la invitación para que hagamos un en vivo a través de Facebook y sigamos contando esto. ¿Sí nos acompañarías? Sí, claro, siempre que, pues tenemos que cuadrarlo con tiempo para que no se me cruce con otras cosas, pero claro. Vale, Silvia, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, a ti, Carlos, agradecerte muchas gracias. inmensamente. Agradecerte inmensamente y nos vemos en otra ocasión. Así es. Un abrazo, cuídate mucho y que tengas un bonito día. Chao. Chao.